es de Chile. Voy a presentarles a la licenciada Daniela Reinhardt. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Chile, es magíster en Psicología de la Salud y magíster en Psicología Clínica, tiene un diplomado en Intervención en Crisis del Centro del Buen Trato, es docente en la Facultad de Medicina y docente magíster en la Universidad de los Andes. Es relatora en Extensión y Escuela en Psicología de Universidad Católica, y es relatora e interventora en paréntesis, asesorías y servicios clínicos. Es un honor para nosotros presentarlas. Si estás, Daniela, ya podemos habilitar el micrófono y la cámara. Mientras tanto, voy a recordarles que en los comentarios tienen la encuesta para fomentar, digamos, la parte de investigación dentro de lo que es la psicología de emergencia. Vamos a continuar con Daniela y después vamos a ir a un pequeño break. Muchísimas gracias. Cualquier cosa me van avisando. ¿Se ve bien? Se ve perfecto. Genial, ya, entonces partimos. Darles las gracias por esta oportunidad, no solamente dar las gracias principalmente a quienes están organizando. Detrás de esto hay un tremendo equipo, los que estamos siendo partícipes, lo hemos dicho en el chat, especialmente a Vanessa, a Carla. Ha sido una organización impecable y un espacio que se genera poco. Y generar el mundo de la psicología de la emergencia, intervención en crisis, es un área relativamente nueva, pero es un área que tiene un impacto tan importante en la comunidad, que esto hace que no solamente se visibilice, sino además que se amplíe en ámbitos de formación y intervención en los diferentes países. Estaba escuchando atentamente a Javier Torres, súper interesante la presentación, así que espero seguir con el mismo interés que él generó en la anterior charla. Acá vamos. El tema que vamos a tocar hoy día entonces es cuáles son algunas experiencias de intervención en crisis en organizaciones, la pandemia y sus efectos en el bienestar. Voy a dividir esta presentación, que son 20 minutos, en 3 partes. El primer apartado tiene que ver un poquitito con Chile, con la historia de emergencias, desastres y catástrofes, especialmente para nuestros compañeros tal vez de España, Argentina, tenemos gente de México, Venezuela, Colombia, Perú, etcétera, Centroamérica, para poder contar un poquitito qué es trabajar en emergencias en Chile y cuál es la especificidad que tiene hacer intervenciones en nuestro país. Lo segundo es ante qué situaciones de crisis se puede apoyar a las organizaciones y contarles algunas experiencias generales de los últimos 5 años, especialmente que hemos estado trabajando en organizaciones laborales, que es un área que en general queda un poco invisibilizado en el mundo de la psicología de la emergencia o intervención en crisis. Y los últimos 10 minutos es enfocarme principalmente en contarles cuál es la estructura de trabajo que estamos usando hoy en día para abordar la pandemia y el efecto en el bienestar que tienen los trabajadores de las organizaciones, cuáles son los temas que abordamos, de qué se trata, y darles un poquito algunos lineamientos generales. Por supuesto, yo sé que es harta información, cualquier cosa después pueden escribirme al correo que al final sale o responder las dudas que aparezcan al final de la presentación. ¿Qué es lo que quiero sumar a la presentación que agradezco que hicieron? Es, mi trayectoria en el área de desastres, como de intervención en crisis, ha sido desde lo más macro, desde intervenciones a nivel comunitario, trabajando en la Cruz Roja, desastres asociados a terremotos, tsunami el 2010, intervención con los mineros, incendios forestales en el sur, deslaves en el norte, todo lo que tenga que ver cómo apoyar a las comunidades afectadas después de una catástrofe, que finalmente es porque afecta a gran parte de la comunidad, y además hace que las redes locales en general también se vean afectadas, entonces requiere muchas veces ayuda internacional. Después de esa experiencia fue el trabajo a nivel más familiar, en cuidados paliativos y oncología, que es otra tremenda área. Hemos tenido hartos doctores también presentando lo que es intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos en el área de la salud. Yo creo que a los que han tenido alguna enfermedad o alguien enfermo, las crisis o los duelos más dolorosos que uno tiene en la vida es perder la salud. Uno siempre dice, podría perder todo, pero no la salud, porque cuando uno pierde la salud y no tiene mucho que hacer, la angustia, la impotencia que se genera es enorme, y en el área de oncología o cuidados paliativos finalmente uno acompaña a los familiares y a la persona en este proceso que no es un acompañar pasivo. Justo lo veía con los alumnos en clases la semana pasada, cuidados paliativos es un rol súper activo. La frase no hay nada más que hacer es una frase que nunca debería decirse. En el momento del final de la vida hay muchísimo por hacer, y el rol que tiene uno justamente en esta área es tomar ese rol activo, todo lo que se puede solucionar, aumentar la comunicación, la autovalencia de las personas. Siempre hay cosas por hacer. La frase no hay nada más que hacer es una frase que uno debiera tratar de desterrar del discurso.
Y finalmente, en los últimos 5 años, me he tenido la oportunidad, junto a Fundación Paréntesis, que es una institución que es parte del Hogar de Cristo, una ONG acá en Chile, de trabajar en organizaciones. Que ahí voy a profundizar un poquito más porque es un área que hasta ahora ha estado bastante invisibilizada. Se valida más la intervención a nivel comunitario, tal vez un poco más a nivel de salud en los últimos años, pero a nivel laboral, por algún motivo se ha dejado un poquito de lado. Es importante tomar en consideración que independiente, para todos los que son colegas o que trabajen en el área, si trabajamos a nivel comunitario, a nivel hospitalario, a nivel familiar, individual u organizacional, siempre es clave el conocer primero la comunidad donde trabajo. Ayer escuchaba a una colega, que no sé si es antropóloga o psicóloga, Dolores, de España, acerca del duelo multicultural. Existen características propias de cada comunidad. No es lo mismo intervenir, por ejemplo, en Talca o en el sector interior en Linares, o sea, no es lo mismo intervenir en una ciudad que en un sector más rural, no es lo mismo intervenir en una organización que en otra, no es lo mismo trabajar con una patología que con otra. El tiempo que se invierte previo a una intervención en conocer la comunidad, en levantar las necesidades, en ajustar la intervención a lo que ellos necesitan, no lo que uno cree que la persona, la comunidad o la organización necesita, es una inversión que uno siempre debiera hacer antes de una intervención. Chile es un país, historia de emergencias, desastres y catástrofes. Muy brevemente, contarles, hace poquito tiempo atrás, viendo un tweet, es de una persona, esto X, no lo escribí yo, pero creo que representa bastante bien lo que vivimos todos los que estamos en Chile. Es esta sensación de estar atravesando un montón de crisis. Estamos viviendo crisis a nivel político, crisis a nivel sanitario, crisis a nivel social, crisis a nivel económico, crisis además de muchos ámbitos, pero siempre, siempre en un rinconcito del cerebro sabemos que puede haber un terremoto. Eso es vivir en Chile, no lo estoy diciendo como necesariamente como una crítica o como para victimizarnos, sino que es una realidad. Tenemos un país que es precioso, tenemos un país que tiene una enorme cordillera, tenemos un país rodeado de costa, con volcanes que son increíbles, parques nacionales, un desierto que cuando florecen los atardeceres tiene unos cielos maravillosos, pero este mismo país también tiene la característica de que tiene una geografía que está muy predispuesta a muchas situaciones posibles de catástrofe. En Chile, todos los años, tenemos alguna de estas situaciones. O tenemos la posible erupción de algún volcán, o tenemos la erupción de algún volcán, tenemos los efectos, ahí en Talcahuano, de un tsunami, tenemos terremotos en la foto de arriba, deslaves o aluviones que afectan principalmente la zona norte de Chile por la falta de porosidad que tiene la tierra y que arrasa con las cosas, o incendios en el sur de Chile en ciertos sectores, lo mismo que pasa en España en agosto, como en la zona entre Portugal y el norte de España. Acá también nos afecta el tema de los incendios. Que tengamos todas estas características no necesariamente nos hace un país más vulnerable. Podríamos decir desde el lado positivo de las crisis es que tenemos la oportunidad de que hemos adquirido aprendizaje. Somos una cultura que hemos aprendido a reaccionar rápidamente ante las emergencias. Siempre hay por aprender, no estoy diciendo que seamos en absoluto perfectos, siempre hay cosas que uno puede mejorar, pero tenemos aprendizajes que nos hacen a nivel de comunidad, a nivel personal y también a nivel de los organismos que actúan ante las emergencias, que nos ha hecho cada vez reaccionar más rápido, tener mejores protocolos de respuesta, anticiparnos a los posibles efectos. Por lo tanto, eso también es parte de la riqueza de nuestro país. Si nos alcanza el tiempo, al final voy a mostrar un breve video acerca de la resiliencia, que si bien la resiliencia, esta capacidad de sobreponerse a una situación, salir adelante, salir fortalecido de esta situación que hemos vivido, es dinámica, no es constante. No siempre yo voy a ser resiliente. Chile no siempre va a ser resiliente, pero ha demostrado ante situaciones previas una capacidad de sobreponerse, salir adelante y aprender, que en muchas situaciones ha sido admirable por el corto tiempo. Tenemos un país que pone el hombro ante las situaciones, que para la olla rápidamente y que en situaciones de crisis muestra un gran espíritu de solidaridad además. Así que eso un poco, para los que no conozcan, esto es vivir en Chile, es tener un paisaje precioso, pero es saber que al menos hay un promedio, 3,3 veces a lo largo de nuestra vida vamos a vivir un terremoto. Y para eso tenemos que estar preparados. ¿Ante qué situaciones de crisis se puede apoyar a las organizaciones? Y les voy a contar algunas experiencias.
A ver, nos ha tocado trabajar en los últimos tiempos el tamaño de la palabra que aparece tiene que ver con la cantidad de veces que nos ha tocado intervenir. La mayor cantidad de veces nos ha tocado intervenir, hablo de organizaciones laborales, en duelos por fallecimiento de trabajador o por pérdida de salud, por enfermedades, en general oncológicas o enfermedades que son neurológicas degenerativas, y ahí la intervención tiene que ver con cómo un equipo puede acompañar a un compañero de trabajo cuando está enfrentando una situación como esta. Cómo el jefe de un equipo puede acompañar a un colaborador cuando tengo a alguien que le falleció a la señora. Cómo tal vez la organización puede apoyar a un trabajador cuando sus papás fallecen por una emergencia sanitaria como es ahora el tema del COVID. Otras situaciones también son asaltos, que es una situación de vulneración de seguridad en tu lugar de trabajo y que muchas veces también afecta directamente en la salud física a los trabajadores. El estallido social, que es una mezcla de incertidumbre, inseguridad y otros que ha afectado a mucha gente, accidentes, incendios, también fallecimientos de jefaturas, etc. Con esto lo que quiero decir es que muchas veces uno pensaría que en las organizaciones no hay tanto que hacer, que las intervenciones son más bien a nivel comunitario. Sin embargo, las organizaciones vivimos muchísimas situaciones de alto impacto. Definimos las crisis como esta situación, ¿cierto?, que me desorganiza, que me golpea a nivel cognitivo, conductual, emocional, físico y a nivel relacional. Mi manera de relacionarme no es la misma cuando estoy en crisis, y que es tal el impacto de esta situación que hace que yo sienta que no tengo en ese momento los recursos para poder afrontar esa situación. Ustedes pueden pensar en algún momento que hayan visto, estando en contexto laboral, sentir esta impotencia ante una situación que no pueden abordar necesariamente, o por un compañero enfermo, o por una desvinculación masiva, o por un fallecimiento, un accidente, un asalto, cualquier situación que uno sienta que se está viendo afectado. Por lo tanto, sí hay muchas intervenciones que uno puede hacer en el ámbito organizacional. ¿Qué es lo que se suele hacer en las organizaciones ante situaciones como esta? Desafortunadamente, la imagen que pongo ahí es como de una situación de crisis y una persona invisibilizada. Muchas veces no se hace nada. Y no es que no se haga nada porque la gente no quiera hacer nada. No se hace nada porque no sé cómo hacer las cosas. He hablado muchas veces con jefatura y me decían, pasa esto, y ante la posibilidad de meter la pata es un chilenismo, pero es hacer lo incorrecto, es decir, algo que no se debería, es decir, algo que pueda ser iatrogénico para la persona, ante la posibilidad de tratar de intervenir y dañar aún más a la persona, prefiero muchas veces no decir nada. Los compañeros de trabajo es lo mismo. No sé cómo apoyarlo, no sé qué decirle, qué pasa si le digo algo y lo afecto más todavía. Y ante ese temor, primero, a no saber qué decir, y segundo, a no saber cómo contener las emociones del otro, porque ya nos cuesta mucho contener el llanto, la rabia, la sensación de impotencia, lo que se suele hacer es no hacer nada. Y esto muchas veces es vivido como la persona que se está viendo afectada, como una falta de preocupación, como una invisibilización, como falta de seguridad, de cuidado, pérdida de confianza, falta de pertenencia. Y hay que pensar que pasamos 40, 45 horas, en otros países son 35, acá hasta ahora son 45, pero pasamos muchas horas en el trabajo. Por lo tanto, el trabajar esto, el hacer algo, no solo influye en el bienestar de los trabajadores, sino que también los colaboradores, influye en el bienestar del equipo, en la capacidad de liderazgo que tenga la jefatura y también en el rol que tiene la organización, más allá de lo laboral, en cuidar a sus trabajadores. Algunas de las organizaciones, solamente para que tengan una idea, en las cuales hemos intervenido, ha sido un agrado y una sorpresa ver que las instituciones bancarias, al menos en Chile, dedican muchos recursos, más que otras organizaciones, inclusive más que las sanitarias, a apoyar a sus colaboradores. Con ellos partimos hace 5 años haciendo intervención ante el fallecimiento de la señora de un trabajador, y de ahí en adelante se ha ido ampliando a otros rubros, Estado, colegios, universidades, para apoyar a los estudiantes ante situaciones como la que estamos viviendo, organizaciones varias, ONGs también, etcétera. Pero estos son servicios básicos, algunas de las organizaciones con las cuales ustedes podrían trabajar, aunque por supuesto está abierto a todo aquel contexto organizacional donde una persona se pueda ver expuesto a un evento difícil. Pero en estas organizaciones pareciera ser, al menos acá en Chile, que el terreno está más fértil para poder hacer este tipo de acciones. Vamos a lo que vamos en los últimos 8 minutos que nos van quedando, que más bien son 7. ¿Cómo abordar el impacto de la actual pandemia en las organizaciones, cuidando el bienestar de los colaboradores? Les voy a contar
muy a nivel general, si alguno está trabajando este tema, a nivel organizacional les quiero contar cuál ha sido nuestra experiencia. Esto no quiere decir que esto sea el manual para hacerlo, sino que es lo que a nosotros nos ha resultado y ha funcionado bien. Los objetivos con los que trabajamos son, primero, generar un espacio de apoyo y contención en un contexto donde, lo decía Javier recientemente, la pandemia nos ha quitado la posibilidad de elaborar los duelos, nos ha quitado la posibilidad, cuando alguien fallece, la gente me dice, no puedo hacer nada, pero al menos puedo acompañar. Y a raíz de la pandemia ni siquiera puedo acompañar, no puedo ir al funeral, no puedo estar con la persona, no es lo mismo una llamada telefónica. Entonces, es permitirle a los equipos generar una instancia como de ritualizar de este antes y después para ayudar en el proceso de elaboración del duelo. Lo segundo es orientar sobre la actual crisis, las pandemias, en qué consiste, cuáles son los efectos que tiene la cuarentena, entregar lineamientos de cuidado y autocuidado en general, a nivel del trabajo, etcétera, y aclarar ciertas dudas al final de la presentación. Y los tres temas que abordamos o que hemos abordado en estas pequeñas como charlas interventivas que hacemos son las crisis y sus características, los desafíos de trabajar a distancia, que para muchos ha sido un tremendo tema a nivel de salud mental, familiar y relacional, y finalmente los consejos para padres y en algunos casos para adolescentes cuando trabajamos con organizaciones universitarias que tienen que apoyar a adolescentes o ONG, cómo sobrellevar el tema de cómo apoyar a los niños en la casa. Sobre las crisis y sus características nos hemos enfocado en tres temas, principalmente en entender que las crisis generan este quiebre en la narrativa de alguien entre un antes y un después, antes de la pandemia, después que falleciera mi mamá, antes que me enfermara, marcan, si ustedes quieren identificar cuando alguien esté viviendo un suceso de crisis, lo marcan en la narrativa, pero no solamente es ayudar a entender que esto es importante, que puede generar un quiebre no quiere decir no seguir avanzando, quiebre quiere decir que es algo que significa mucho para esa persona. Es importante el marcar que no para todos las crisis van a ser iguales. Y aquí lo más relevante no es la crisis en sí misma, sino cómo esa crisis es significada para mí, cómo me afecta. Va a haber situaciones que van a afectar más a ciertos trabajadores. Y algunos indicadores pueden ser, si yo tengo un trabajador que tenga previamente un problema de salud mental, ansiedad, depresión, alguna enfermedad física que tenga que tener tratamiento, idas al doctor que ahora se están viendo afectadas, alguien que a lo mejor esté en procesos de duelo, de elaboración, por lo tanto alguien que está con una herida y se pega en la herida es mucho más doloroso y va a sanar más tarde. Alguien que tenga a lo mejor que esté inestable en la vida, separaciones, inestabilidad en lo relacional, en lo laboral, etcétera, o tal vez que tenga que cuidar a otros, ya sean niños, alguien con trastorno del desarrollo, alguien tal vez un adulto mayor que tenga una demencia, me tengo que hacer cargo de mi bienestar y la del otro. Todos estos factores son factores de riesgo, factores que pueden ser que aumenten la probabilidad de que la crisis los golpee más fuerte. Y finalmente normalizamos, que es algo que uno hace harto en crisis, normalizamos todo lo que nos está pasando y que nos hace sentirnos culpables. Normalizamos el estar comiendo más de lo que da la cuenta o tener pocas ganas de comer, estar durmiendo mucho más o no poder conciliar el sueño, estar muy desconcentrados y no poder trabajar lo que me gustaría, que me duela todas las dolencias que uno tenga, migraña, dolor de guata, colon irritable. Normalizar que todo eso es esperable entre situaciones de crisis, lo cual le quita la angustia y también damos ciertos lineamientos de en qué casos pedir ayuda. El segundo tema, que es el trabajo a distancia, creo que lo principal se resume en esto. Para la gente que dice, a mí no me funciona el teletrabajo, esto no es teletrabajo, esto es estar en la casa en medio de una pandemia con la sensación constante de una amenaza, de que me puedo enfermar, que puedo enfermar a mis papás, que alguien puede fallecer, tratando de trabajar. Con los hijos que me demandan, con las clases por Zoom, tengo que hacer el almuerzo, hacer el aseo en la casa, buscar un espacio. Ese es el contexto actual. Teletrabajo es algo muy diferente. Por lo tanto, lo que hacemos acá es dar ciertos lineamientos, como ciertas orientaciones higiénicas desde el lugar de trabajo, los espacios de pausa, el tener expectativas realistas, en qué horario trabajo bien, cuánto de verdad puedo hacer, cómo me organizo, en qué, etcétera, para que a la persona le disminuya un poco la angustia asociada a esto. Y siempre al final de esto termino diciendo que el reiniciarse, el buscar espacios al final del día de cosas que me hagan bien, ¿qué te hace bien a ti? No terminar el día sin eso, pero un rato una película, conectarme a las redes sociales, hablar con alguien, cocinar algo rico, hacer un poco de ejercicio, eso depende de cada uno, pero procurar hacer las cosas que me hacen bien. Y finalmente, en los últimos 2 minutos que me quedan,
hablamos acerca de consejos para los padres en relación al cómo apoyar a los niños. Y lo más importante, yo creo que siempre parto diciendo, es que los niños reaccionen distinto ante las crisis, porque muchas veces no se nota como nosotros, no lo verbalizan, no se ven ansiosos, no quiere decir que las crisis no les afectan, pero les afectan de una manera diferente. Por lo tanto, tenemos que poner atención también en ellos. Y algunas acá levantamos siempre en las charlas, porque son intervenciones, preguntas de cómo han visto a los niños, suelen aparecer palabras como mucho mayor demanda, se pone más demandante, está más irritable, ha tenido conductas regresivas, y acá normalizamos que el mayor demanda, la irritabilidad en los niños, el no quiero ir solito al baño ahora, quiero acostarme la noche contigo, el sentirse más amenazados y tener conductas regresivas es esperable. Entonces, en ese sentido, paciencia, no se preocupen que pasado esta crisis va a ser más fácil trabajar todos esos temas. Finalmente, si los papás están bien, por supuesto que los niños también están bien. Entonces, hacer estas intervenciones en las organizaciones, centrándonos en la salud mental de los papás, de los tíos o de los abuelos, por supuesto que va a ayudar muchísimo a la hora de tener también que tener herramientas para intervenir con los niños. Tenemos un video que no lo voy a mostrar porque estamos justo en los 20 minutos, después les voy a mandar el link que dura 2 minutos y que tiene que ver en relación a la resiliencia. ¿Ya? Para terminar, solamente voy a leer esta frase. Se me tapa justo la parte de arriba de la frase que tengo que leer, pero cuando todo esto termine, ¿cierto? Vamos a salir posiblemente con el pelo más largo y más blanco, con las manos y las casas muy limpias. Saldremos posiblemente con bolsillos vacíos y despensas llenas. Saldremos sabiendo hacer pan y pizza y muchos habremos descubierto el chef que llevamos dentro. Cuando todo esto termine, recordaremos que el trabajo de un buen profesor no se puede reemplazar con una pantalla y que saber coser una mascarilla puede ser más importante que tener un closet lleno de ropa de alta costura. Cuando todo esto termine, habremos descubierto que hay cosas que ya no son tan necesarias y otras que sí lo son, y las valoraremos con mucha más felicidad. Y entenderemos que la vida es hermosa, ¿cierto? Porque estamos vivos, porque tendremos la fortuna de poder abrazar a quienes siguen a nuestro lado. Cuando todo esto termine, tal vez nos miremos al espejo y nos guste nuestro pelo más blanco, nuestro look más relajado, nuestro pan hecho en casa y la vida en familia. Y habremos aprendido a mirarnos y a cuidarnos de un modo distinto, porque habremos comprendido que todos somos parte de un mismo mar, y es nuestro deber cuidarnos unos a otros. Es una adaptación de un texto. Quiero retomar solamente, salir con la idea de que las crisis, si bien tienen peligro de muchas cosas, de malestar, de muerte, de cansancio, agotamiento, también son una oportunidad para algunas cosas, como algunos me han dicho, tomar once con la familia, estar más con los niños, observarlos de manera más cercana, poder correr menos en el día a día, etc. Eso, 21 minutos. Una genia, Daniela, totalmente. Si podés poner el video, sería un honor ponerlo, no te preocupes que nosotros ya acomodamos los horarios y las agendas, así que... Perfecto, entonces les voy a terminar con un video, dura 2 minutos, es bien cortito y tiene que ver con... Voy acá arriba a compartir el audio, dame un segundo, esto es mostrar, habilitar, compartir el audio de la computadora, perfecto. Déjame ver si puedo, ahí. Eso de resiliencia es como partió un congreso en México hace unos años atrás acerca de explicando en qué consiste esta capacidad de salir adelante, de sobrellevar las cosas, dejando un mensaje positivo. Acá va.
Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Perfecto. Dejo de compartir pantalla, eso lo hacen ustedes. ¿O estamos bien No, así? si querés hacer la voz no hay ningún problema. Si te parece, te leo aunque sea una de las preguntas que dejaron. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bárbaro. Preguntan, ¿cómo orientar al adulto en la priorización, el manejo de los tiempos, la autoexigencia y las exigencias a niños, etcétera, con esta percepción casi siempre real de que el tiempo no alcanza? ¿Puedes, porfa, que está tratando de salir de la pantalla y parece que me mareé un poco? ¿Me puedes repetir, porfa, la pregunta? Por supuesto que sí. Preguntan, ¿cómo orientar al adulto Sí. en la priorización, por ejemplo, del manejo del tiempo, de las autoexigencias y de las exigencias a niños, etcétera, con esta percepción casi siempre real de que el tiempo no alcanza? Sí, nos ha tocado trabajar harto el manejo del tiempo, especialmente ahora que cuando hemos hecho como levantamiento previo de necesidades, que te he dicho que siempre es fundamental hacerlo tanto a las jefaturas de las organizaciones, a los colaboradores en el contexto familiar o personal. Lo que ha sido el factor en común es que todos dicen que pareciera ser que el tiempo ahora pasa más rápido, que las demandas aumentan, y que no necesariamente uno tiene más recursos para afrontar esas demandas. Entonces suman tres factores importantes. Todo es nuevo, todo es incertidumbre. En la vida en general uno tiene estabilidad en ciertas áreas y algunas situaciones de incertidumbre, pero en este caso parece ser que lo familiar, lo laboral, todo es cambio, todo es nuevo. Y no necesariamente los cambios van asociados a entrega de herramientas. Nadie nos enseñó cómo trabajar desde la casa con los niños que no estén yendo al colegio, teniendo que hacerme cargo de mi relación de pareja 24/7. Nadie nos ha dado herramientas en la vida, ni a un jefe para liderar una situación así, cómo comunicarme a un equipo de manera diferente. Entonces, más que tener en este caso una fórmula precisa para el manejo del tiempo, porque eso va a depender si es como con los niños en la casa, que en este caso lo que yo recomiendo principalmente es generar nuevas rutinas. Es importante que uno no asuma que los niños entienden que esto es distinto y que el papá tiene que trabajar, y a pesar que me vea en la casa, tiene que saber que estoy trabajando. Con los niños hay que sentarse, con los adolescentes a hablar de la situación y consensuar una nueva forma de funcionamiento. ¿En qué horarios vamos a hacer esto? ¿En qué horarios se descansa? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuevas formas de funcionamiento en la casa. Este plan de trabajo en la casa con nuevas actividades es algo que hay que desarrollar y no esperar que se haga espontáneamente, porque espontáneamente las cosas en general se demoran mucho más tiempo antes de estructurarse. Entonces, mi recomendación para esto primero es paciencia, que es esperable que el tiempo no alcance, es totalmente esperable, porque nadie nos enseñó a afrontar esto. Y lo segundo es generar un nuevo plan y estructura de trabajo para funcionar en la casa. Posiblemente va a haber horarios en que con los niños sea más difícil conectarse, otros que sea mejor. Podemos almorzar juntos, en qué momento me divido, si es que tengo una pareja al lado para poder hacer las cosas. Es sentarse y con los adolescentes hacerlos partícipes de esta toma de decisiones. Si le imponemos a algún adolescente, el adolescente es más oposicionista. Si lo hacemos parte de un plan y él le hace sentido, va a ser el primero que va a ser súper talibán en cumplir lo que él hizo, fue partícipe de ese compromiso. Eso a grandes rasgos. Es un honor tenerte acá y la verdad que muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado. Perfecto, cualquier duda, pregunta, al final de la presentación ustedes saben, está el correo de Parente, está el correo personal, así que quedo disponible después para contestar. Muchas gracias por el tiempo, por el espacio, y que siga siendo una linda jornada ver el resto de mis colegas en los otros países.